Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, soy Julius Top. Actualmente resido en Madrid. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, cómo es la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad hablaremos sobre los nuevos requisitos sanitarios para poder viajar a Europa. ¿Te gustaría saber cuáles son estos requisitos? Venga, acompáñame hasta el final de este vídeo. Los requisitos sanitarios para poder viajar a los países de la Unión Europea están en constantes cambios. Test de antígenos, pruebas PCR, pasaporte COVID, certificado de haber pasado la enfermedad, certificado de vacunación, pase sanitario o el código QR. Cada vez son más los países europeos que están eliminando las restricciones COVID. Esto se debe a que estos países presentan una baja incidencia acumulada de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. De esta manera, Europa intenta reactivar el turismo internacional, pero un turismo seguro y fiable. Pues bien, en este vídeo te explico qué requisitos sanitarios necesitas para viajar a alguno de esos países. Empezamos viajando al país ibérico. Los turistas que deseen viajar a este país tienen que estar debidamente vacunados contra el COVID-19 por alguna de las 7 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac y Novavax. Es importante que haya pasado 14 días desde que te administraron la segunda dosis de la vacuna, ya que la vacuna hace efecto entre 11 a 12 días aproximadamente. Aquellas personas que han sido vacunadas con vacunas no aprobadas, vacunas como por ejemplo CanSino o Sputnik 5, también pueden viajar a España, pero necesitarían la dosis de refuerzo de una vacuna aprobada por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento. Los turistas de los países de la Unión Europea y de terceros países que deseen viajar a España tendrán que contar con la dosis de refuerzo, pero este requisito es obligatorio solo si han pasado 270 días desde que te administraron la segunda dosis de la vacuna, es decir, el plazo de los 270 días se empieza a contar después de los 14 días de tu segunda dosis. Por lo tanto, si cuentas con la pauta completa de vacunación, tenéis que presentar tu certificado de vacunación y el formulario de control sanitario. En el caso de los menores de 12 años que viajen con un adulto vacunado, no están obligados a presentar el certificado de vacunación, pero tendrán que presentar su código QR. Los mayores de 12 años y menores de 18 años que por diversas razones no estén vacunados contra el COVID-19 pueden viajar a España, pero tendrán que presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de viajar a España. Asimismo, las personas que no han sido vacunadas contra el COVID-19 pueden viajar a España presentando el certificado de recuperación. Sin duda alguna, esto va a permitir a que muchas personas puedan viajar al país ibérico, lo cual es una muy buena noticia. No obstante, España tiene 2 listas de países para los turistas que deseen entrar a su territorio. Por un lado encontramos la lista de países seguros, en el cual lo integran Arabia Saudí, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Kuwait, Qatar, Perú, Ruanda, China. Eso también comprende las regiones administrativas de Hong Kong, Macao y Taiwán. Los turistas que deseen viajar de alguno de estos países no necesitan presentar el certificado de vacunación ni pruebas diagnósticas, pero deberán presentar su código QR. Pues bien, en la lista de países de riesgo lo conforman los demás países del mundo, para lo cual es importante de que esos turistas estén debidamente vacunados contra el COVID-19, por lo que tendrán que presentar su certificado de vacunación y el código QR a la llegada a España. El pasaporte COVID sigue siendo obligatorio para acceder a locales de ocio nocturno y restauración, solo en algunas comunidades autónomas. Para poder viajar a Italia, los turistas deben estar vacunados por alguna de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Debe haber pasado 14 días desde que te administraron la segunda dosis de la vacuna para poder viajar a Italia. Sin embargo, los ciudadanos europeos pueden presentar un test de antígenos, una prueba PCR
el certificado de recuperación o el pasaporte COVID. En el caso de los turistas provenientes de Reino Unido e Irlanda del Norte, si presenta una prueba PCR, tiene que ser realizada 48 horas antes de viajar. Además de presentar el certificado de vacunación, los turistas deben presentar el formulario de control de pasajeros, una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de viajar. En el caso de un test de antígenos, debe ser realizado 24 horas antes de la llegada a Italia. Esto aplica para los turistas provenientes de estos países o aquellos que se hayan encontrado los últimos 14 días en alguno de estos países, como por ejemplo Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay. Si estás vacunado con alguna vacuna no aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, sí puedes viajar a Italia, pero tenéis que presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de viajar o un test de antígenos realizado 24 horas antes de tu llegada a Italia. Además, debes de presentar tu formulario de control de pasajeros. Tendrás que guardar cuarentena obligatoria de 5 días. Cabe deciros de que las autoridades competentes os estarán dando seguimiento en cada momento. A partir del 5.º día, tenéis la opción de realizarte una prueba PCR y si el resultado es negativo, automáticamente se cancela la cuarentena. Los menores de 6 años no están obligados a presentar el certificado de vacunación o pruebas diagnósticas. Sin embargo, los mayores de 6 años que no estén vacunados pueden presentar una prueba PCR o un test de antígenos negativo. Desde el 1 de abril ya no es obligatorio presentar el certificado COVID para alojarse en hoteles, sentarse en zonas abiertas como terrazas de bares y restaurantes o para utilizar el metro o autobús. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio para acceder a espacios cerrados como por ejemplo espectáculos, eventos deportivos, teatros, salas de conciertos, cines, locales de ocio, así como para usar el transporte público. Para poder visitar el país galo, los turistas deben estar vacunados por alguna de las 5 vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Covishield. Francia ha dividido en 2 listas a los turistas que deseen entrar a su territorio. En primer lugar encontramos la lista de países verde. Esta lista lo conforman los países de la Unión Europea y países de América Latina, como por ejemplo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Panamá, Perú y Venezuela. Los turistas de alguno de estos países que deseen viajar a Francia podrán presentar su certificado de vacunación, pero aquellos turistas que por diversas razones no estén vacunados contra el COVID-19 podrán presentar una prueba PCR negativa realizada 48 horas o un test de antígenos realizado 24 horas antes del viaje. En cuanto a la lista de países naranja, lo conforman los demás países que no estén en la lista verde. Esos turistas deberán presentar su certificado de vacunación y una declaración jurada para poder viajar a Francia. Es importante que haya pasado 7 días desde que te administraron la segunda dosis de la vacuna, como es el caso de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Covishield. Y debe haber pasado 4 semanas si te vacunaste con la monodosis de Janssen. En ese caso, sí se considera que estás vacunado. No obstante, si han pasado 270 días desde que te administraron la pauta completa de vacunación, deberás de contar con la dosis de refuerzo. Pero la dosis de refuerzo es válido solo con Pfizer o Moderna. Sin embargo, aquellos turistas que han sido vacunados con vacunas no aprobadas como Sinovac o Sinopharm y cuentan con la dosis de refuerzo, en este caso de Pfizer o Moderna, sí pueden viajar a Francia. Desde el 14 de marzo, el pase sanitario ya no es obligatorio para acceder a locales de ocio nocturno, restauración y museos. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en el transporte público y en espacios cerrados. Los turistas que deseen viajar al país germano tienen que estar debidamente vacunados contra el COVID-19
por alguna de las 5 vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen o Nuvaxovid. Sin embargo, si viajas desde un país seguro, en ese caso puedes presentar una prueba PCR negativa o el certificado de recuperación, así que es importante de que verifiques si vuestro país se encuentra en esta lista de países seguros. Si eres residente legal nacional o viajas por trabajo o estudios, en ese caso puedes presentar una prueba PCR negativa o el certificado de recuperación. De igual manera, esto aplica para aquellos turistas que tengan un vuelo en tránsito en Alemania. Es importante de que verifiques de que tus vacunas estén actualizadas en la base del Ministerio de Sanidad de vuestro país. Para poder acreditar que efectivamente estás vacunado, tenéis que presentar tu certificado de vacunación de COVID-19. Si tu certificado de vacunación se encuentra en un idioma distinto al español, inglés o alemán, tenéis que traducirlo. Alemania exige a los turistas de que presenten la dosis de refuerzo solo si han pasado 270 días desde que te colocaron el esquema completo de vacunación, es decir, 2 dosis si la vacuna es de 2 dosis y 1 dosis en el caso de Janssen. La dosis de refuerzo debe ser de una vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Sin embargo, las personas que han sido vacunadas con vacunas no aprobadas, de momento no pueden viajar a Alemania por turismo. Los menores de 12 años que viajen con un adulto vacunado no necesitan presentar el certificado de vacunación, pero tendrán que presentar una prueba PCR negativa realizada 48 horas antes de viajar. En el caso de los menores de 6 años, no necesitan presentar pruebas diagnósticas. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en autobuses, metro y cercanías, así como en hospitales, consultorios médicos y residencias de ancianos. Desde el 18 de marzo, Reino Unido ha eliminado las restricciones COVID para viajes internacionales. Los turistas que deseen viajar a este país lo pueden hacer sin restricciones, es decir, que no es obligatorio de que presenten el certificado de vacunación, pruebas diagnósticas, el formulario de localización de pasajeros ni guardar cuarentena obligatoria. En otras palabras, Reino Unido no exige vacunas a los viajeros, independientemente del país del que viajes. Sí que es verdad de que tenéis que presentar los requisitos migratorios para poder ingresar a este país. Desde el 23 de marzo, Países Bajos ha eliminado las restricciones COVID para viajes internacionales. De esta manera se consolida en uno de los países europeos líderes en no exigir vacunas a sus viajeros, pero esto aplica si, por ejemplo, eres residente legal o tenéis nacionalidad europea, pues en ese caso no necesitas presentar el certificado de vacunación ni pruebas diagnósticas. Los turistas que deseen viajar a Países Bajos deben estar debidamente vacunados contra el COVID-19 por alguna de las 7 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Novavax, Sinopharm y Sinovac. Estas 7 vacunas son válidas para poder viajar a este país. A tu llegada a Países Bajos tenéis que presentar tu certificado de vacunación. No se está exigiendo una prueba PCR adicional ni guardar cuarentena obligatoria. Al igual que otros países europeos, la dosis de refuerzo es obligatorio para viajar a este país, pero este requisito es obligatorio solo si han pasado 270 días desde que te administraron la segunda dosis de la vacuna, si la vacuna es de 2 dosis o 1 dosis en el caso de Janssen. Tengo que precisarte que la dosis de refuerzo puede ser por alguna de las 7 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento. Podrás acreditar que efectivamente estás vacunado contra el COVID-19 presentando tu certificado de vacunación. Deciros de que el certificado de vacunación se acepta en 7 idiomas, como por ejemplo en inglés, español, holandés, alemán, francés, italiano y portugués. Si es tu caso, no necesitas una traducción adicional. Suiza. Para poder viajar a este país es importante de que los turistas estén debidamente vacunados por alguna de las vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac.
Suiza ha clasificado a sus viajeros en dos listas de países. Por un lado encontramos la lista de países seguros, lo cual lo conforman los países del espacio Schengen, países europeos y terceros países, como es el caso de Andorra, Bahrein, Bulgaria, Chile, Colombia, Croacia, Chipre, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Kuwait, Macao, Mónaco, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Rumanía, San Marino, Arabia Saudí, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y el Vaticano. Si viajas desde alguno de estos países, no necesitas presentar requisitos sanitarios. Por consiguiente, en la lista de países de alto riesgo encontramos todos aquellos países que no conforman la lista anterior. Los turistas que deseen viajar de alguno de estos países tienen que estar completamente vacunados contra el COVID-19, por lo que tendrán que presentar su certificado de vacunación. Suiza es otro de los países europeos que exigen a los turistas la dosis de refuerzo, pero esto aplica solo si han pasado 270 días desde que te administraron la pauta completa de vacunación. Insisto, la dosis de refuerzo puede ser por alguna de las 6 vacunas aprobadas. Desde el 15 de marzo ya no es obligatorio presentar el formulario de localización de pasajeros para poder viajar a Grecia. Los turistas que deseen viajar por turismo a este país deben estar debidamente vacunados por alguna de las vacunas aprobadas, como por ejemplo Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Novavax, Sinopharm, Sinovac, CanSino y Sputnik V. Estas 8 vacunas son válidas para poder viajar a este país. Además de presentar el certificado de vacunación, los turistas deben de presentar el certificado de recuperación, una prueba PCR negativa o un test de antígenos adicional. Es importante de que te realices esta prueba en un laboratorio o clínica autorizada. Además, el resultado de la prueba debe estar en inglés. Los ciudadanos de los países de la Unión Europea que deseen viajar a Grecia podrán presentar el pasaporte COVID. En el caso de los turistas provenientes de Australia, Canadá y Estados Unidos, pueden presentar el certificado de vacunación, el certificado de recuperación, una prueba PCR o un test de antígenos negativo. Pues bueno, estos serían los requisitos sanitarios para poder viajar a estos países europeos. Sí que es verdad de que en este vídeo no he hablado sobre los requisitos migratorios, pero déjame decirte de que son los mismos. ¿Te gustaría saber cuáles son esos requisitos? Te invito a que revises mi canal. Tengo información completa y espero despejar todas vuestras dudas. Si te pareció interesante este vídeo, no olvides de darle like, compártelo para que lleguen muchas más personas. Como siempre, podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Os invito a que me sigan en mis redes sociales, podéis leer el link en la descripción de este vídeo. Amigos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Esto fue todo por hoy. Conmigo será hasta un nuevo vídeo.